Bueno, muy buenas tardes con todas y todas. Bienvenidos a esta quinta conferencia magistral que organiza el equipo de Proyecto 024. Les agradecemos su presencia el día de hoy y quiero presentar a un gran amigo, a un querido amigo, al profesor Alfredo Alpaca Pérez. El profesor Alpaca, que ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy con esta quinta conferencia magistral. Querido Alfredo, muy agradecido por la gentileza de acompañarnos. Sé las horas de diferencia que hay en España y pese a esa diferencia de horas se te dio la gentileza de estar con nosotros. De parte de todo el equipo de Proyecto 024 hemos hecho una breve presentación de tu hoja de vida y quiero presentarte con el público de Proyecto 024. Por favor. Cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el alto honor de presentar al doctor Alfredo Alpaca Pérez, quien disertará el día de hoy con el tema de la legítima defensa en el derecho penal peruano. El doctor Alpaca Pérez es bachiller y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Derecho por la Universidad de León, también de España. El doctor Alpaca Pérez ha realizado estancias en Centro de Investigación Extranjeras en las universidades de Humboldt, Múnich, Augsburg, en Alemania. Además, en el tema de las investigaciones y publicaciones, destaca la más reciente investigación de su elaboración de tesis doctoral denominada Injusto Penal y Teoría de las Normas, Consideraciones Normológicas sobre el Delito y la Pena, dirigida por el profesor Miguel Díez y García Collendo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, España. Dicha tesis doctoral fue aprobado con la máxima calificación de sobresaliente cum laude, por unanimidad y mención internacional. El tribunal de tesis estuvo integrado por el destacado profesor español honoris causa múltiple Diego Manuel Luzón Peña, el doctor Enrique Peñaranda Ramos y el doctor Luis Greco. La tesis doctoral fue defendida en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. En cuanto a libros y monografías, destaca, correcto, en el tema del doctor Alfredo Alpaca Pérez, Delitos Tributarios y Aduaneros. Además, es autor de varios artículos en obras colectivas. Adicionalmente, el doctor Alfredo Alpaca Pérez, en el campo de la docencia, es profesor ayudante, doctor en la Universidad de Extremadura, España, también profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor del módulo Hermenéutica en la Maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia. No nos queda sino que más agradecerle al doctor Alfredo Alpaca por su gentil asistencia y presencia el día de hoy y estamos atentos a escuchar su disertación sobre la legítima defensa en el derecho penal peruano. Muchas gracias, Alfredo. Te doy la palabra, muy agradecido. El aula de Proyecto 0 es todo tuyo, Alfredo. Gracias. Muy buenas tardes allá en Perú. En primer lugar, quisiera agradecer a Luis Ishi, un amigo de hace muchos años, y a su equipo por la posibilidad de estar presente aquí en esta reunión con ustedes. Es para mí un gran honor realmente que me hayan invitado a participar de este ciclo de conferencias, así que estoy muy contento y espero pues que podamos intercambiar ideas sobre el tema de la legítima defensa y principalmente eso, ¿no? Estoy muy contento y felicito a Luis y a su equipo la creación de estos espacios tan necesarios para abordar, para discutir, para conversar sobre temas referidos al derecho penal en nuestro país. Esta conferencia sobre la legítima defensa no es tanto un análisis descriptivo de
de cómo está regulado en nuestro país, aunque intentaré aterrizar en algunas cosas muy concretas sobre la regulación nacional, sino que está más enfocado tal vez a algunas cuestiones un poco más generales, tomando en cuenta también los criterios de tiempo que se me han señalado para realizar esta conferencia. Así que, sin más, pues comenzaré con el tema de la legítima defensa. Y lo primero que habría que destacar es que se trata, en nuestro ordenamiento jurídico, se trata de un derecho que está reconocido en la Constitución. Si nosotros vamos al artículo 2, al inciso 23 de la Constitución, encontraremos que se ha reconocido como un derecho el derecho a la legítima defensa. Por cuestiones como estas, por reconocimientos expresos, incluso en el ámbito constitucional, de la legítima defensa como estos, como el que tenemos en nuestra propia Constitución, se puede decir, se puede encontrar sentido, mejor dicho, a una clásica definición expuesta por Roxin, de que la legítima defensa se trata de un derecho arraigado en la conciencia jurídico general de la comunidad. Por lo tanto, vemos que posiblemente con la prohibición de matar, el derecho de la legítima defensa, digamos, sean las dos manifestaciones más resaltantes, si se quiere, de lo que está permanentemente vigente en los ordenamientos jurídicos que regulan nuestra actividad social. Quisiera abordar ahora, después de esta muy breve presentación sobre el tema y cómo está reconocido, digamos, en el máximo nivel en nuestro país, quisiera abordar ahora la cuestión referida al fundamento de la legítima defensa, porque básicamente creo que sobre esto versará esta presentación y de alguna manera vamos a tratar de desentrañar cuáles son las consecuencias para una comprensión más concreta, un poco distinta a lo que generalmente se propone en la explicación de la legítima defensa. Generalmente, la doctrina mayoritaria ha reconocido que la legítima defensa tiene un doble fundamento. En ese marco se señala que la legítima defensa se fundamenta no solamente con un factor individual, sino también con un factor colectivo. Se habla, por ejemplo, de un fundamento individual y un fundamento superindividual en la legítima defensa. Cuando hablamos del fundamento individual, estamos hablando, por ejemplo, porque se le otorga diversos nombres en la doctrina, estamos hablando, por ejemplo, de la autodefensa, de la autoprotección, de la protección individual, y todas estas referencias básicamente aluden al hecho de que mediante este fundamento individual se está haciendo referencia a la protección de bienes jurídicos individuales. Esta cuestión ya es importante porque de alguna manera nos permite limitar un poco el alcance de la legítima defensa a la posibilidad de defender solamente este tipo de bienes, los bienes jurídicos individuales. Ya supone una discusión posterior qué bienes jurídicos individuales entran, digamos, dentro de los contornos de ese grupo de bienes jurídicos individuales que está en principio llamada a proteger la legítima defensa. Se excluyen, por tanto, por ejemplo, el orden público o los bienes de la comunidad, por ejemplo, se señala en la doctrina. Y esto tiene mucho sentido porque, claro, la defensa de este tipo de bienes colectivos, del orden público, de los bienes de la comunidad, básicamente se trata o están llamados a ser protegidos, estos intereses están llamados a ser protegidos por parte, por ejemplo, de entidades u órganos estatales, ¿no? Se considera, por ejemplo, frecuentemente que la defensa de un particular o por parte de un particular de ese tipo de bienes, por ejemplo, generaría algún tipo de consecuencia inidónea, peligrosa, por ejemplo, en esta defensa, en la defensa de ese tipo de bienes. Y además se reconoce, y esto es algo que tiene que ver con las dimensiones de la legítima defensa como causa de justificación, se reconoce, por ejemplo, que hay una menor urgencia de la defensa de estos bienes propios de la comunidad. Hay una mayor perentoriedad, si se quiere, en la protección de los bienes jurídicos individuales. Por lo tanto, digamos que ya tenemos ahí una primera restricción con respecto al ámbito de los bienes susceptibles de protección en el marco del ejercicio de esta causa de justificación. Y frecuentemente, digamos que el análisis se termina
el análisis de este primer fundamento, del fundamento individual, se termina haciendo referencia a estas cuestiones. Porque de alguna manera, si nosotros lo pusiéramos de manera gráfica, el fundamento individual es desarrollado pues así, y el fundamento superindividual es desarrollado así. El fundamento superindividual adquiere una mayor importancia en las exposiciones generales, en las explicaciones otorgadas por la doctrina mayoritaria en el ámbito de la legítima defensa, aunque se entiende, y esto se señala también frecuentemente, que lo que se quiere es que de alguna manera estos dos principios se complementen y se les otorgue en virtud de ello la misma importancia. Vemos en las exposiciones que hay mucho más espacio que se dedica al fundamento superindividual y no tanto al fundamento individual, que se limita básicamente en lo que les he mencionado hace un momento. El fundamento superindividual, ¿qué significa o qué es? Se reconoce generalmente en la doctrina con la denominación el prevalecimiento del derecho. Esa es básicamente la denominación que se suele utilizar para hacer referencia a este fundamento superindividual. Y este fundamento superindividual, el prevalecimiento del derecho, proviene de una célebre frase hecha por un penalista hegeliano del siglo XIX que decía básicamente que el derecho no tiene por qué ceder frente al injusto. Aunque en el texto original él, digamos, quería decir una cosa muy concreta, completamente distinta al significado que hoy se le otorga a esa frase, se señala frecuentemente que esa dimensión superindividual, ese fundamento superindividual referido al prevalecimiento del derecho, tiene que ver con esa idea de que el derecho no puede ceder frente al injusto, ¿no? Tenemos entonces que el fundamento superindividual se proyecta o es importante porque tiene, creo yo, según lo que he podido investigar, tres cuestiones importantes que definen los alcances, la trascendencia de la legítima defensa como causa de justificación. Y la primera tiene que ver con la ausencia de subsidiariedad. Justamente el fundamento superindividual permite que en la legítima defensa no sea necesaria la subsidiariedad. Y esto es así porque se señala que en el marco de la legítima defensa, por ejemplo, es permitida la conducta típica incluso cuando el agredido pueda, por ejemplo, huir o pueda esquivar la agresión, ¿no? Incluso si mediante la realización de cualquiera de estas conductas, mediante el esquivar o mediante el huir, se garanticen de igual o mejor manera incluso la protección de sus intereses, no se le exige eso. No concurre el elemento de la subsidiariedad, que es un elemento, por ejemplo, que se presenta en el estado de necesidad justificante, por ejemplo. En la legítima defensa no es necesaria la subsidiariedad y justamente se fundamenta esa no necesidad de la subsidiariedad justamente en el prevalecimiento del derecho. También se dice, por ejemplo, que no es necesario, no se exige al agredido, por ejemplo, que busque ayuda tanto de un tercero o del Estado, por ejemplo, sino que esas consideraciones no se toman en cuenta para determinar cuándo procede el ejercicio de la legítima defensa. Entonces tenemos que existe un primer elemento vinculado estrechamente a la concurrencia de este fundamento superindividual del prevalecimiento del derecho, y ese elemento es la ausencia de subsidiariedad. Tenemos otro elemento importante también, un segundo elemento importante que se vincula de manera muy estrecha también con el fundamento superindividual, y tiene que ver con la ausencia de proporcionalidad. Se señala que en la legítima defensa el daño que se causa puede ser mayor que el que se impide. Se señala eso en el ámbito de la legítima defensa y eso es básicamente una manifestación de que no se requiere para el ejercicio de la legítima defensa una proporcionalidad, elemento que, como sucede con la subsidiariedad, también se verifica en el ámbito del estado de necesidad justificante, pero no, por ejemplo, en la legítima defensa. Entonces vemos ahí dos elementos importantísimos que están estrechamente vinculados al fundamento superindividual, la no exigencia de subsidiariedad y la no exigencia de proporcionalidad, elementos que se dice son los que permiten distinguir a la legítima defensa del estado de necesidad justificante. Por lo tanto, ahí vemos estos elementos y cómo es que se relacionan, como les digo, con ese fundamento superindividual. Tenemos un tercer elemento, y este tercer elemento señala que hace referencia más bien a
que ese fundamento supraindividual garantiza de alguna manera una diversa intensidad de la causa de justificación, de la legítima defensa, según el tipo de agresión, se señala, ¿no? Y básicamente esto tiene mucha relación con la posibilidad de recurrir a la legítima defensa, o en todo caso, cómo se desarrolla el ejercicio de la legítima defensa frente a diversos tipos de ataque. Por ejemplo, pues la legítima defensa definitivamente se puede ejercer en el marco de una agresión de carácter dolosa, por ejemplo. Se duda ya un poco más si es que se puede ejercer en el marco de una agresión imprudente, en el caso de que haya alguna postura que la defienda. Por ejemplo, hay algunas posturas que señalan que solamente la agresión puede ser dolosa, pero se reconoce, por ejemplo, otros autores que también puede ser imprudente. Pero en todo caso, a lo que quiero ir es que esta dimensión que tiene que ver con el tipo de agresión, que la legítima defensa es una cuestión más modulable, si se quiere, tiene que ver con el hecho de las agresiones de los inimputables. La doctrina mayoritaria entiende que la legítima defensa es posible, el ejercicio de la legítima defensa es posible frente a agresiones, por ejemplo, de niños o de enfermos mentales, de inimputables en general, pero en este ámbito concreto de este tipo de agresiones, justamente la legítima defensa es posible, pero se le exigiría al agredido, por ejemplo, esquivar o huir de la agresión. Justamente es este tercer elemento el que tiene que ver con la intensidad del ejercicio de la legítima defensa. Este tiene que ver con un concepto muy utilizado en la doctrina alemana que tiene que ver con las restricciones ético-sociales, que justamente las restricciones ético-sociales son aquellos elementos, digamos, que están girando en torno a la legítima defensa para de esa manera restringirla. Y justamente las restricciones ético-sociales están orientadas a, por ejemplo, excluir los casos de extrema desproporción, que justamente ese es un problema importante en el ámbito de la discusión sobre legítima defensa. Justamente la concurrencia de estas restricciones ético-sociales llevan, por ejemplo, a Roxin, uno de los autores más importantes que han desarrollado este tema, a decir, por ejemplo, que en la legítima defensa, frente a un inimputable, se exigiría cierta proporcionalidad, ¿no? Entonces vemos como un elemento que al principio no era importante, no se exigía, vemos que en supuestos más concretos, como por ejemplo en la agresión de un inimputable, se exige cierta proporcionalidad, para hablar en los términos de Roxin, mediante el recurso a las restricciones ético-sociales. Y eso, por ejemplo, permitiría que en el marco de la agresión ilegítima, quien ejerce la legítima defensa, por ejemplo, tenga como primera opción evitar, rehuir el ataque, escapar, por ejemplo, justamente para prevenir consecuencias posiblemente contraproducentes en el marco del ejercicio de esa legítima defensa. Bien, entonces hemos visto cuáles son los dos pilares que propone la doctrina mayoritaria con respecto a la legítima defensa, el fundamento individual y el fundamento superindividual. Y me parece que esta es la posición también en muchos autores en la doctrina nacional. He tenido la posibilidad de revisar algunos textos, por ejemplo, el del profesor Felipe Villavicencio. Él reconocía también este doble fundamento de la legítima defensa. Me parece también haber visto el manual de Hurtado Pozo y también propone esta doble fundamentación. Entonces, digamos que lo que tenemos en nuestra doctrina está en sintonía con lo que se entiende como doctrina mayoritaria tanto en Alemania como en España. Yendo un poquito más sobre el tema, cuando hablamos de esta doble fundamentación y cuando, digamos, empezamos a analizar críticamente este asunto, emerge una cuestión, digamos, que está en la base de la propia concepción de las causas de justificación. Y esto es así porque la legítima defensa, se señala, es una causa de justificación, como bien sabemos, que es interpretada o es analizada desde una perspectiva consecuencialista, ¿no? Desde una perspectiva consecuencialista. Esto es que la legítima defensa está inspirada, o su interpretación, mejor dicho, está condicionada a un pensamiento estatal colectivista, se señala. Y este pensamiento estatal colectivista no es más que la idea de que el derecho del individuo, o que los derechos del individuo, son más bien una concesión del Estado
que solo existe, el derecho solo existe si es que resulta de utilidad social. Básicamente sería la comprensión estatal colectivista que está detrás, digamos, de una comprensión consecuencialista de las causas de justificación. Justamente, ese fundamento supraindividual, el que hemos dicho hace un momento, el de prevalecimiento del derecho, o el recurso a este fundamento supraindividual, algunos autores críticos a esta postura, a esta doble fundamentación de la legítima defensa, señalan que es un intento de hacer compatible esta causa de justificación, la legítima defensa, con el principio del interés preponderante. Y justamente tenemos que el principio del interés preponderante, a partir de la doctrina que proviene desde, me parece, finales del siglo XIX, es una construcción que trataba de uniformizar o de ser un fundamento común entre las diversas causas de justificación. Paradigmáticamente, la teoría del interés preponderante, o el paradigma del interés preponderante, tendría como causa de justificación prototípica al estado de necesidad justificante. Entonces, ese se erigiría como la causa de justificación prototípica, y a partir de esa causa de justificación tendríamos que ir interpretando las demás. Entonces, el recurso a ese fundamento superindividual sería básicamente, como les digo, según estos autores, un intento de conciliar la legítima defensa con ese punto de partida colectivista, con ese punto de partida consecuencialista o estatal colectivista que les había comentado hace un momento. Por lo tanto, a partir de esta comprensión consecuencialista, tendríamos en la legítima defensa lo siguiente, y aquí, digamos, comienza la problemática. En la legítima defensa tendríamos un enfrentamiento entre dos bienes jurídicos individuales, como bien sabemos, y en ese enfrentamiento entre dos bienes jurídicos individuales, el elemento superindividual, el prevalecimiento del derecho, el orden jurídico, se pone del lado de uno de ellos, ¿no? Y justamente el que se ponga del lado de uno de ellos hace que ese bien jurídico individual prevalezca, predomine frente al otro. De esa manera se tiene, por ejemplo, que el hecho típico y justificado por la legítima defensa reflejaría, se señala, un saldo positivo, pues el agredido que ejerce esta causa de justificación no solamente protege sus propios bienes, sino que también está protegiendo o está defendiendo el ordenamiento jurídico. Lo que sucede aquí es problemático porque tendríamos lo siguiente, tendríamos, por ejemplo, la idea de que el ordenamiento jurídico, sobre la base de consideraciones referidas a la utilidad o la necesidad, que son consideraciones de carácter consecuencialista, determina que se proteja o no un determinado bien jurídico según el saldo positivo que se obtenga en el caso concreto, ¿no? Esto conduce a algunos problemas, porque, por ejemplo, conduce a la idea de que, por ejemplo, el bien jurídico individual del agresor, por ejemplo, es afectado solo por el interés de la colectividad, ¿no? Y esto, entender así la legítima defensa de esa perspectiva consecuencialista, supondría una instrumentalización, ¿no? Una prohibición del mandato de no instrumentalización, porque al final de cuentas la idea de que los derechos o que los bienes, por ejemplo, tienen carácter absoluto, no regiría en este caso concreto, porque solamente por cuestiones de utilidad social o por consideraciones de necesidad, simplemente se estaría prefiriendo la defensa del ordenamiento jurídico en detrimento de un bien jurídico individual en el caso concreto, ¿no? Entonces, básicamente esta comprensión consecuencialista supone, y esto es, digamos, el peor de los resultados, supone esa instrumentalización de un individuo en favor de otro. Por ejemplo, en este caso, de otro individuo, sería en este caso del agredido, o del ordenamiento jurídico en sí, que es el que simplemente por ponerse detrás del bien jurídico que se protege en el caso concreto, pues permite ya darle suficiente valor a partir de consideraciones de maximización de los beneficios para la colectividad, ¿no? Entonces, esa es básicamente una idea que quería plantearles, que está siendo recuperada, o una crítica que está siendo recuperada en la doctrina y que a mí me parece muy interesante. En todo caso, luego lo podemos conversar si alguien tiene interés. En todo caso, pese a estas, no pese, sino creo yo con motivo de estas consideraciones referidas a esa noción consecuencialista de la legítima defensa y de las causas de justificación en general,
es que en la doctrina se ha desarrollado una posición estrictamente individualista. Y esto básicamente es algo que lo reconoce Roxin en la última edición de su tratado. El año pasado salió publicado su tratado. Roxin, bueno, es en coautoría, es Roxin con el profesor Greco. Greco se encargó de actualizar el tratado. Y estos autores señalan que se puede reconocer en la actualidad una posición denominada así estrictamente individualista. ¿Y qué se caracterizaría o qué caracterizaría esa posición? Se señala, por ejemplo, que esta posición estaría básicamente caracterizada por que se concentra en el individuo, básicamente se concentra en la dimensión individual de la legítima defensa, eso es bastante claro. Y no solamente eso, sino también que si el individuo, en el marco de la defensa de sus bienes jurídicos, por ejemplo, defiende también el ordenamiento jurídico, si eso sucede, esta defensa del ordenamiento jurídico no sería más que un reflejo de la defensa de los bienes individuales. No es, digamos, lo que está en primera línea fundamentando el ejercicio de la legítima defensa, sino que es simplemente una consecuencia posiblemente necesaria, contingente de la protección de sus bienes jurídicos individuales. Entonces, básicamente dicho así muy resumidamente, esas son las dos ideas principales de esta posición estrictamente individualista que se reconoce en la doctrina. A continuación, Rossini y Greco hacen referencia a un montón de opiniones, algunas opiniones de algunos autores que son los representantes de esta posición estrictamente individualista. Y aquí solamente, bueno, me voy a permitir hacer referencia a algunas citas que el propio Rossini y Greco hacen en el libro, porque me parecen muy ejemplificativas de lo que más o menos de la dimensión que le quieren dar a la legítima defensa vista desde una perspectiva más individual. Por ejemplo, Reinhard Merkel señala, la legítima defensa es el más original de todos los derechos subjetivos. Es el reconocimiento de la legítima defensa como un derecho subjetivo. Es algo que, digamos, no está en discusión. Nuestra propia Constitución reconoce la legítima defensa como un derecho subjetivo, y eso es una idea también bastante amplia y difundida en la doctrina. Otro autor, por ejemplo, como Andreas Hoyer, señala, la legítima defensa es derecho de protección individual que debido al fracaso del Estado se vuelve actual. Y es una idea muy interesante, porque tiene que ver con la idea esta proveniente incluso desde Hobbes, de que nosotros renunciamos un poco de nuestra libertad para darnos seguridad, justamente le otorgamos esa potestad al Estado para que nos proteja. Pero claro, si es que el Estado fracasa mediante sus normas, si sus normas son falibles, si sus normas fracasan y no pueden regular conductas, entonces digamos que no habría nada que nos impida a nosotros defendernos frente a la agresión ilegítima de un tercero. Por lo tanto, digamos que aquí también emerge esta idea de, creo yo, lo destacable de esta afirmación de Hoyer es ese fracaso del Estado, ese fracaso, esa falibilidad de los medios que tiene el Estado para comunicarse con los ciudadanos, que serían básicamente las normas. Y una tercera idea que quiero citarles aquí es de Armin Englenda, profesor de Múnich, que señala, hay una relación funcional entre el derecho subjetivo y el derecho de defensa. Subyace al interés de todo portador de derechos subjetivos que estos vayan provistos de un permiso de coacción. Y esto es muy interesante porque ahí se reconoce básicamente algo que ha estado desarrollado mucho en la doctrina del derecho civil, la idea del derecho subjetivo como un derecho que tiene una doble función, una función de utilización y una función de exclusión, ¿no? de utilización, que básicamente es el disfrute de ese derecho, de la utilización de ese derecho, y una función de exclusión de terceros, de que no se pueda realizar injerencias en la utilización de ese derecho por parte de otros, ¿no? Entonces, digamos que ya empiezan a vincular o se empieza a vincular esa noción, digamos, de derecho, de las funciones del derecho subjetivo con la legítima defensa, ¿no? En el marco de esta interpretación, digamos, que se hace sobre esta institución, sobre esta causa de justificación. Estas ideas de los defensores de esta noción individualista de la la legítima defensa como causa de justificación han sido atendidas por Roxin y Greco. Y curiosamente, estos autores señalan, por ejemplo, que estas concepciones puramente individualistas no son capaces de explicar por qué se protegen solamente los bienes jurídicos individuales y no los bienes jurídicos colectivos, lo cual, digamos, leyendo el texto, el tratado publicado el año pasado, llama un poco la atención porque antes el propio Roxin, y esto proviene de sus ediciones anteriores,
reconocía que el hecho del fundamento individual de la legítima defensa ya permitía excluir los bienes jurídicos colectivos del ámbito de protección por la legítima defensa. Entonces es un poco contradictorio, creo, que se señale que estas concepciones puramente individualistas no permitan explicar por qué se incluye solamente los bienes jurídicos individuales y no a los colectivos, cuando el propio fundamento individual, digamos, conduciría a eso. En todo caso, pese a eso, con los nuevos desarrollos de la legítima defensa y con las nuevas propuestas, digamos, de carácter individualista que se realiza sobre la legítima defensa, Rossini y Greco le conceden a esta posición, a la posición, digamos, estrictamente individualista, dos ideas. Hay dos ideas que le conceden. Digamos que estos autores que tienen una posición más, digamos, de carácter dualista, una fundamentación dualista de la legítima defensa, que no descartan por completo el fundamento superindividual, entienden que la perspectiva más individualista tiene algo de razón en un par de cosas, ¿no? La primera cosa que le conceden algún tipo de razón, que consideran que, digamos, tiene una posición correcta, la primera cosa tiene que ver con la ausencia de subsidiariedad, básicamente con la idea de que la ausencia del deber de huir o de eludir, que habíamos dicho hace un momento, que caracteriza la legítima defensa y que según la doctrina mayoritaria se fundamenta en esa idea, en ese factor superindividual, estos autores señalan que no se fundamenta necesariamente en consideraciones superindividuales. Entonces vemos que hay un cambio de paradigma, ¿no? Porque supuestamente esa ausencia de subsidiariedad estaba estrechamente ligada al fundamento superindividual, pero ahora vemos que ya no necesariamente, y estos dos autores lo reconocen, señalan que esa ausencia del deber de huir o de eludir no necesariamente se fundamenta en consideraciones superindividuales. Y esto porque la imposición de un deber como ese supondría negar la posición jurídica del agredido, ¿no? Y aquí es cuando vemos que le van dando más importancia, le otorgan más trascendencia a la propia condición jurídica del agredido como sujeto que puede desplegar un determinado derecho, en este caso el derecho de la legítima defensa. Por lo tanto, señalan estos autores que es posible fundamentar de manera individualista ese deber, esa ausencia del deber, mejor dicho, de huir o de eludir los ataques, a la no subsidiariedad, ¿no? Y la otra idea que Rossini y Greco le conceden a esta posición estrictamente individualista sería básicamente una que tiene que ver con la intensidad, con la dureza. Esa es la palabra que he encontrado más cercana a la palabra alemana que frecuentemente se utiliza para expresar la idea esta de la intensidad de la legítima defensa, la dureza de la legítima defensa. Estos autores señalan que la dureza de la legítima defensa se señala incluso, como bien sabemos, frecuentemente que se puede matar a alguien en legítima defensa y justamente por eso es que se trata de una cosa de justificación bastante dura, ¿no? Estos autores señalan que la dureza de la legítima defensa, por ejemplo, no se puede explicar de manera superindividual. Reconocen que no se puede explicar de manera superindividual y para eso recuerdan la tradicional fundamentación de este elemento de la dureza, que también tiene que ver con el fundamento superindividual. Y la tradicional argumentación o fundamentación de este elemento, de este factor, es básicamente el elemento de la autoridad estatal, ¿no? Recordemos hace un momento que hablábamos de esa dimensión colectivista o ese pensamiento estatal colectivista que regía la legítima defensa, pues parece de alguna manera que Rossini y Greco lo reconocen aquí, porque por ejemplo hacen referencia a que esa tradicional fundamentación referida al elemento de autoridad estatal parecería no ser suficiente para fundamentar la legítima defensa. Y ellos dicen, por ejemplo, y esto es literal, se aprueba la muerte del agresor para proteger bienes materiales porque el ordenamiento jurídico así lo exige. Esa es básicamente una expresión de ese elemento de autoridad estatal. En el tratado publicado el año pasado, Roxin pues, y Greco parecen ser son un poco más, no contrarios, pero en todo caso toman con pinzas entonces esta dimensión superindividual y reconocen que hay una carga muy fuerte de, no sé si llamarlo autoritarismo, pero de esa noción, ese pensamiento estatal colectivista que está detrás de la fundamentación superindividual de
de la legítima defensa en la dimensión concreta de la dureza de la legítima defensa, ¿no? Por lo tanto, señalan estos autores, Rosín Greco señalan estos autores que en este supuesto, el de la dureza de la legítima defensa, actúa mejor una fundamentación puramente individual. Y esto quiere decir que la esfera jurídica del individuo no está sujeta a la maximización de la utilidad social. Eso lo dicen de manera expresa. Y con eso podemos entender que regresan a esa fundamentación que habíamos dicho que es justamente la crítica de esa dimensión superindividual de la legítima defensa. Cuando se habla aquí de la esfera jurídica del individuo, estamos hablando de la esfera jurídica del agresor, de quien ha ejercido la agresión ilegítima, cuyos bienes se afectan justamente porque se da preferencia al bien del agredido a partir de que el ordenamiento jurídico se pone detrás de este segundo bien y se considera el hecho típico antijurídico como un saldo positivo, útil socialmente, necesario socialmente, ¿no? Entonces vemos cómo ese primer punto que Roxin y Greco conceden tiene que ver con la dimensión del agredido, y ese segundo punto tiene que ver con la dimensión del agresor. Básicamente ya vamos viendo cómo se van introduciendo en la discusión sobre legítima defensa más que consideraciones de carácter colectivo, referidas a la necesidad social o a la utilidad social, que es básicamente lo que está detrás de la fundamentación usual de la legítima defensa. Se van introduciendo ideas referidas a una relación de derecho y deber en el ámbito de la causa de justificación de la legítima defensa, ¿no? Pese a todo esto, pese a todo lo explicado, pese a lo que señalan Rosín y Greco, estos autores consideran que no es posible renunciar al fundamento superindividual. Ellos consideran que no se puede renunciar al fundamento superindividual y por lo tanto ellos lo mantienen en su discurso. Y según estos autores hay básicamente dos razones por las que no se puede renunciar al fundamento superindividual. Porque claro, según ellos, el elemento superindividual, el principio del prevalecimiento del derecho, le correspondería a una función, digamos, complementaria del fundamento individual y sería una función complementaria a la que difícilmente se puede renunciar. Básicamente presentan dos razones. La primera razón, señalan Roxin y Greco, es que solo con el principio superindividual del prevalecimiento del derecho, funcionan las restricciones ético-sociales a la legítima defensa, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento, aquellos supuestos en los que la intensidad de la legítima defensa es un poco manipulada a partir del tipo de agresión o del tipo de agresor frente al que estemos, ¿no? De esa manera, ellos señalan que las funciones o las restricciones ético-sociales, en la medida que hacen razonable la legítima defensa, la aplicación de la legítima defensa se hace razonable mediante estas restricciones ético-sociales, entonces no se puede renunciar a ellas y ellas están estrechamente vinculadas al principio superindividual, por lo tanto, no conviene alejarnos de ese principio. Estos autores señalan, por ejemplo, que, imagínense, frente al ataque de un inimputable, indudablemente tenemos un derecho individual o un bien jurídico individual afectado, ¿no? Si nos limitáramos a eso, solamente al bien jurídico individual afectado, según estos autores, no podríamos, por ejemplo, distinguir que esa afectación provenga tanto de un adulto como de un menor de edad, por ejemplo, o de un enfermo mental, ¿no? Básicamente, concentrándonos en la dimensión puramente individual, parece que algo falta, y efectivamente estos autores señalan que este escenario, el fundamento individual, que tiene que ver con el fundamento individual, tendría que complementarse con reflexiones que acompañen ese fundamento individual, y esas reflexiones tienen que ver con la imposición de restricciones que, según ellos, solamente se podría hacer con esas restricciones ético-sociales que están estrechamente vinculadas al fundamento superindividual. Entonces vemos que, básicamente, no se puede renunciar al fundamento superindividual por las restricciones ético-sociales que harían racional el ejercicio de la legítima defensa. Esa es su opinión con respecto a ese primer punto que les vengo comentando. Y el segundo punto que desarrollan Rosín y Greco para decir que no se puede renunciar al fundamento superindividual tiene que ver con el hecho, según lo que pone en el texto, con algo frecuentemente pasado por alto, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cómo está regulada la legítima defensa y cómo está regulada el sistema de derecho de necesidad en la legislación alemana. Por ejemplo, estos autores señalan que si es que no se toma en cuenta el principio superindividual, el prevalecimiento del derecho, entonces no sería
posible distinguir la autotutela, una institución que está regulada en el parágrafo 229 del Código Civil alemán, de la legítima defensa, que está regulada en el artículo 32 del Código Penal. No sería posible distinguir. Y vemos que simplemente por la ubicación en distintos cuerpos legislativos deberían tener, digamos, algún tipo de distinción material, ¿no? Entonces, Roxini y Greco señalan, por ejemplo, que desde una sola perspectiva individualista no sería posible explicar, por ejemplo, por qué el propietario no tiene derecho de defensa frente a un ladrón al que, por ejemplo, el propietario se encuentra 2 días después del hecho, del hurto, del robo, portando el reloj que le habían sustraído. No hay forma de explicar por qué el propietario no tiene derecho de defensa. Entonces, en este supuesto concreto, según estos autores, no hay límite, no hay forma de determinar o de distinguir, mejor dicho, la autotutela que está en el Código Civil con la legítima defensa que está en el Código Penal. Entonces, a partir de estas ideas, básicamente, pues podemos ver que se le está dando una nueva dimensión a la discusión sobre la legítima defensa y sobre el fundamento individual o el fundamento individual y superindividual, es decir, una posición monista, una posición dualista en el ámbito de la fundamentación de la legítima defensa. Yo considero que es posible alegar o hablar en favor de una perspectiva que se aleje de esa noción que utiliza la posición mayoritaria con respecto a la interpretación de las causas de justificación. Es decir, eh, yo creo que es posible hablar en favor de una interpretación de la legítima defensa alejada del principio del interés preponderante, porque justamente ese principio de interés preponderante tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado en su momento, con una noción, con una comprensión, con una idea estatal colectivista del derecho, y eso tiene consecuencias, digamos, para la interpretación de las instituciones. Por ejemplo, si uno se enfoca en una concepción, por ejemplo, liberal individualista de las causas de justificación, entonces ya no atendería, por ejemplo, a la maximización de intereses, que es justamente la cuestión a la que ha atendido desde hace mucho tiempo la legítima defensa y las causas de justificación en general, sino que permitiría concentrarnos en lo que se llama los deberes, mejor dicho, los deberes de tolerancia, ¿no? Si es que nos concentramos más en los deberes de tolerancia, más en una posición más individualista, en una idea, digamos, liberal, individualista y no estatal colectivista, entonces podríamos ver la diferencia entre la figura prototípica de las causas de justificación. Como había dicho hace un momento, la idea estatal colectivista tiene al estado de necesidad justificante como causa de justificación prototípica, a partir de la cual interpretar las demás causas de justificación. Mientras que una idea liberal e individualista tiene a la legítima defensa como causa de justificación prototípica y a partir de eso se van nutriendo y se van configurando las otras causas de justificación que además permiten menos que la legítima defensa, porque la legítima defensa, como podemos intuir, es la causa de justificación que permite más. Y en la medida que permite más, tiene que tener límites exactos también, ¿no? Entonces, si es que nos centramos, por ejemplo, en los deberes de tolerancia, y no en la maximización de los intereses, entonces tendremos que enfocarnos más que nada en el destinatario de la acción defensiva, ¿no? Y si nos concentramos en el destinatario de la acción defensiva, entonces podríamos, por ejemplo, superar el déficit de la instrumentalización. Ya no estaríamos ante el supuesto que hemos denunciado antes, en el que se afectan bienes jurídicos solamente por utilidad o por necesidad social, pese a que se considere en un primer momento que los bienes pues, son absolutos o los derechos son absolutos. Y justamente esta superación del déficit de instrumentalización es algo que, por ejemplo, había denunciado Graf Sudona desde inicios del siglo XX, cuando hablaba, por ejemplo, que no es posible ver en la legítima defensa al agresor como medio para los fines del agredido, ¿no? Entonces, si es que nos concentramos en el agresor, si es que nos centramos en los deberes de tolerancia, en algo que se le impone al destinatario de la acción defensiva, ¿qué podríamos decir, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de que es el propio agresor quien con su conducta se hace responsable, ¿no? Esa es una idea muy interesante porque
ya no nos enfocamos tanto en esa ponderación de intereses, sino que nos remitimos directamente a algo que ha hecho una persona. Y es básicamente el hecho de que una persona, en este caso el agresor, ha emprendido una agresión ilegítima sobre la que el derecho permite actuar, ¿no? Entonces, si es que el agresor, si es que nos enfocamos en el agresor y concretamente en su conducta, y es con esa conducta que el agresor se hace responsable efectivamente del menoscabo de una relación normativa y de la necesidad de restaurarla. Claro, se hace responsable de una relación normativa, del menoscabo de una relación normativa y de la necesidad de restaurarla. Y esa restauración se puede realizar incluso a costa de sus propios bienes. Y eso es básicamente la idea que está centrada, o es una manifestación más de esas nociones más individualistas centradas en, por ejemplo, en este caso, el agresor y no tanto en ámbitos de ponderación como les mencioné hace un momento. Entonces, si nos centramos en la propia responsabilidad del agresor, que básicamente alude también a una cuestión ya conocida en la doctrina, como por ejemplo el principio de autonomía, que básicamente hace referencia a que el agresor tiene que soportar las consecuencias de sus actos, ¿no? Si nos centramos en esto y no en la afectación de los bienes como algo positivo, ¿no? Como, o sea, una perspectiva utilitarista, como la afectación de los bienes como algo positivo, en virtud de que se trata de algo útil o necesario, entonces nuevamente nos centramos en una posición más individualista, liberal, que estatal colectivista, ¿no? Si es que tenemos esto, entonces, ¿cómo podríamos trasladar al ámbito de la legítima defensa que habíamos dicho es un escenario en el que se produce un conflicto entre bienes jurídicos individuales, ¿no? Tenemos el bien jurídico individual del agresor, el bien jurídico individual del agredido, ¿no? Y en el caso concreto, cuando por ejemplo hay agresión ilegítima y hay situación de defensa abstracta, que son los requisitos esenciales de la legítima defensa, en ese caso concreto, los bienes jurídicos del agresor dejan de estar protegidos hasta el límite de lo necesario para impedir o repeler la agresión, ¿no? Esa pérdida de protección de los bienes jurídicos del agresor, mejor dicho, la pérdida de protección de los bienes jurídicos del agresor, no se sustenta en ningún tipo de idea referida a la maximización de utilidad social, ¿no? Porque esto, como les había comentado, supondría la infracción de la prohibición de no instrumentalización, sino que estaría fundamentada esa pérdida de protección en la propia responsabilidad del agresor en la creación de un conflicto. Él creó ese conflicto, él generó esa contraposición entre bienes jurídicos, y por lo tanto, al haber creado él ese conflicto, él se hace responsable de la creación de ese conflicto, ¿no? Entonces, ese conflicto tiene que resolverse a costa de aquel, a costa del agresor, a costa, dicho de otra manera, de sus propios bienes, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para, digamos, algunas cuestiones ya más de aterrizaje, más cuestiones más prácticas? Tiene algunas consecuencias interesantes. Yo solamente me quisiera concentrar en algunas, o principalmente en una, básicamente, ¿no? Que es básicamente la idea de que la legítima defensa eh, se concentraría solamente en ataques o en agresiones ilegítimas de imputables y ya no tanto de inimputables, ¿no? Es decir, frente a la posición mayoritaria que señala que la legítima defensa también es posible frente a agresiones de inimputables, yo consideraría que la legítima defensa solamente se refiere a agresiones ilegítimas, culpables, eh, justamente porque la legítima defensa requiere mayor exigencia y requiere que el sujeto, el agresor, sea responsable por sus propios hechos y responsable por las consecuencias de esos hechos. Por lo tanto, se le exige más y por lo tanto las agresiones, entre comillas, de los inimputables, de los enfermos mentales o de menores de edad, por ejemplo, deberían ser tratados en el ámbito del estado de necesidad defensivo, que posee mayores límites que la legítima defensa, ¿no? Y justamente habíamos dicho al principio que los elementos de la subsidiariedad y de la proporcionalidad que no concurren en la legítima defensa, por ejemplo, sí concurren en el estado de necesidad defensivo y por lo tanto ahí podríamos hacer una primera separación con respecto a lo que dice la doctrina mayoritaria. Porque justamente
la doctrina mayoritaria, para permitir que se realice la legítima defensa frente a agresiones de inimputables, por ejemplo, señala en este caso que, si bien es cierto lo permite, de alguna manera modula el alcance de ese ejercicio de la legítima defensa, ¿no? El fundamento superindividual, en este caso concreto, el de la agresión de los inimputables, no despliega su usual energía, ¿no? Porque justamente el interés en el prevalecimiento del derecho es sustancialmente menor que en el caso normal. Básicamente tenemos aquí nuevamente un análisis desde una perspectiva, digamos, consecuencialista. Reconoce un supuesto de normalidad en la que el agresor es, digamos, un imputable, y un supuesto de anormalidad en la que un agresor es inimputable. Y frente a los dos, la doctrina mayoritaria reconoce la posibilidad de actuar en legítima defensa, pero claro, cuando el agresor sea un inimputable, entonces modérate un poquito, ¿no? Se le dice eso al agredido, modérate un poquito, o en todo caso, si puedes, escápate, si puedes, huye, porque para ser razonable el ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Hay un menor interés colectivo, se dice, por ejemplo, en el ámbito de la agresión de un inimputable, en comparación a la agresión de un imputable. Nuevamente aquí estamos viendo que hay simplemente cálculo de maximización de bienes, de efectos, desde la perspectiva, digamos, una perspectiva de necesidad o de utilidad social. Eh, Tenemos entonces que la doctrina mayoritaria, si bien es cierto, reconoce la legítima defensa frente a inimputables, se saca de la manga, ¿no? Esa es una expresión muy divertida, se saca de la manga el argumento de que la defensa no está requerida o indicada, que es básicamente la idea de las restricciones ético-sociales, ¿no? Por lo tanto, digamos que tienes a la legítima defensa como una institución, pero la quieres aplicar a un determinado ámbito de agresores, como serían, por ejemplo, los inimputables, y no te queda más que sacar de la manga un elemento que es absolutamente un cuerpo extraño en la propia fundamentación de la legítima defensa. Porque claro, si uno dice en la legítima defensa uno puede defenderse, y justamente el motivo de ese ejercicio radica precisamente en el derecho, y el fundamento de la legítima defensa de una perspectiva individual radica en la propia responsabilidad del agresor, porque él ha creado el conflicto y él tiene que resolverlo a costa de sus propios bienes. Entonces uno diría, claro, el derecho me permite ejercer esa causa de justificación, pero si tu agresor es un inimputable, ¿por qué mi derecho de defensa se recorta en favor del agresor? ¿No? Justamente el introducir estas restricciones ético-sociales en el marco de la legítima defensa frente a agresiones de inimputables, como le digo, supone la introducción de un cuerpo extraño en una causa de justificación que debería estar pensada solamente para imputables, solamente para culpables, y por lo tanto debería estar restringida solamente para ellos. Las agresiones, entre comillas, eh, producidas o cometidas o realizadas por inimputables deberían ingresar dentro de los contornos del estado de necesidad defensivo, ¿no? Esa es básicamente la opinión que yo tengo al respecto. ¿Qué podríamos decir ya para ir acabando en todo caso? A favor de la idea de que la legítima defensa debería referirse solamente a las agresiones de culpables, digamos, estaría la propia interpretación de las causas de justificación en el Código Penal, ¿no? Vemos que la legítima defensa es la causa de justificación que permite más, ¿no? Justamente si la tomamos como una causa de justificación prototípica, se ubicaría en un primer nivel, y tendría necesariamente requisitos más exigentes, por ejemplo, que el estado de necesidad defensivo, ¿no? Y justamente la legítima defensa estaría arriba, el estado de necesidad defensivo estaría justo en el medio, y al final estaría, por ejemplo, el estado de necesidad agresivo, ¿no? Si es que tomamos en cuenta una perspectiva individualista y no estatal colectivista. Luego, por ejemplo, otro motivo en favor de lo que se ha dicho es que es la mejor forma de comprender la función intimidatoria de la legítima defensa. Y justamente la doctrina reconoce que la legítima defensa tiene una función intimidatoria, que no es lo mismo, por cierto, que un derecho a penar. Eso no es lo mismo. Un derecho a penar evidentemente no existe por parte de un particular. Pero pese a que se reconoce frecuentemente esa función intimidatoria de la legítima defensa, se considera que es aplicable también frente a inimputables. Yo considero que si se quiere mantener, digamos, con corrección esa función intimidatoria de la legítima defensa, entonces debería ser aplicable solamente frente a aquellos que se pueden intimidar por la legítima defensa, ¿no? Como una causa de justificación
está limitada solamente por lo necesario para impedir o repeler la agresión. Y como tercer motivo, como tercera razón, digamos, en favor de esta comprensión, estaría la idea básicamente de que se limita así los alcances de la legítima defensa como causa de justificación, que es una idea que está permanentemente en la doctrina. Siempre se está discutiendo sobre cómo limitar la legítima defensa y por eso nuevamente se vuelve, por ejemplo, asuntos referidos a la proporcionalidad o cómo entender la razonabilidad, la racionalidad del medio empleado y cuáles son las dimensiones básicamente de ese elemento. Entonces, creo que se logra restringir un poco más la legítima defensa como caso de justificación del resultado y, por lo tanto, le damos una nueva orientación, le damos un poco de aire fresco al estado de necesidad defensivo para que albergue esos supuestos de agresiones, entre comillas, inimputables. Entonces, conclusiones, ya para terminar, básicamente la idea fundamental del deber de tolerancia del agresor, ¿no? Al agresor se le impone un deber de tolerancia y ese deber de tolerancia supone ser responsable por la generación del conflicto que él, con su agresión ilegítima, ha causado. Y justamente ese deber de tolerancia está en sintonía con la idea de que él se hace responsable de su propio hecho y de las consecuencias de su hecho, y que si, por ejemplo, se le lesiona, se le afectan los bienes jurídicos, él no podrá ser o no podrá recurrir al derecho para tutelarlos. La legítima defensa es una causa de justificación del resultado que hace que el mal no sea un mal jurídico y por lo tanto es un mal que no es solamente jurídico penalmente relevante, sino que es jurídico generalmente irrelevante, ¿no? De hecho, recordemos que en la legítima defensa el daño causado puede ser mayor que el que se impide. Por lo tanto, si es que esto sucede, por ejemplo, matar a un agresor, por ejemplo, para la protección de mis bienes, no sé, solamente mi integridad física o mi patrimonio, debe ser el caso que es el supuesto más complicado, pues si es que se cumplen los requisitos que impone el Código Penal, pues yo sinceramente no creo que habría ningún problema y el agresor no puede hacer nada frente a eso, ¿no? Es una situación en la que él mismo se ha puesto y tiene que ser responsable por sus consecuencias. El hecho de no tener al principio superindividual, al fundamento superindividual, al prevalecimiento del derecho como fundamento adicional al fundamento individual, no supone, como les he mencionado en su momento, como he tratado de hacerlo, una causa de justificación ilimitada, ¿no? Es importante tener en cuenta que el ejercicio de la legítima defensa solamente se realiza hasta el límite de lo necesario para impedir o repeler el ataque. Entonces, el límite de la legítima defensa es lo necesario. Ese es básicamente el límite que se establece. No rige bajo ningún sentido la proporcionalidad, pero queda latente la idea de la evitación de la extrema desproporción, ¿no? Esa básicamente es siempre lo que se quiere evitar en el marco de la legítima defensa de la extrema desproporción. Y aquí, por ejemplo, si solamente recurrimos a la interpretación de la razonabilidad o la necesidad racional del medio empleado, que habla de la racionalidad, de la necesidad, digamos, básicamente de eso, podemos reconocer, por ejemplo, que desde nuestro propio Código Penal, ¿no? En el artículo 20, en el numeral 3, en el literal B, se hace referencia a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar entre otras circunstancias, la intensidad, la peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para la defensa. Esto es importante porque yo considero que es posible realizar una doble interpretación de esa necesidad racional del medio. Es importante señalar que cuando hablamos de racionalidad en la legítima defensa, no estamos hablando de ninguna manera de proporcionalidad. No estamos hablando ni de proporcionalidad de bienes, ni de proporcionalidad de medios, ¿no? No estamos hablando de proporcionalidad de bienes porque hemos visto que la legítima defensa permite causar un daño mayor que el que se impide, y tampoco estamos hablando de proporcionalidad de medios porque no se requiere, por ejemplo, defenderse con un cuchillo frente al agresor que ataca con un cuchillo, ¿no? Eso es una cosa que ya no tiene mayor sentido. Lo que debe interpretarse por necesidad racional, básicamente creo que tiene una doble perspectiva de interpretación, la necesidad racional.
Y la primera noción de interpretación de la necesidad racional tendría que ver con una necesidad racional, digamos, entendiendo racional como conforma la razón, como algo razonable, como una creencia objetiva y razonable, es decir, como una razonabilidad intersubjetiva, ¿no? Y paso a explicarme. Cuando se habla de la necesidad racional, podríamos hacer referencia básicamente a que desde una perspectiva ex ante se determine que estamos ante una situación de legítima defensa y que se produzca mediante con los medios que se tienen a disposición eh, eh, la racionalidad de la necesidad de su uso, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente utilizaríamos el mismo procedimiento que se suele utilizar en el ámbito de la imputación objetiva. Analizamos el hecho desde una perspectiva ex ante, tomando en cuenta, por ejemplo, la posición del autor concreto con los conocimientos que tendría un espectador, bueno, perdón, no, tendríamos, mejor dicho, tendríamos el espectador objetivo situado en la posición del autor con los conocimientos del autor en ese momento para determinar cuándo es que estaríamos ante una necesidad racional, entendida esta como razonabilidad desde una perspectiva ex ante. Inclusive, es tan importante esa perspectiva ex ante que si ex post se ve que el medio no era necesario, no importa, porque básicamente se nos exige siempre a nosotros, en la medida que estamos dirigidos por normas, guiarnos por el momento en el que comenzamos la realización de las conductas. Por lo tanto, rige para la legítima defensa en esta dimensión concreta también la perspectiva ex ante. Pero no solamente podríamos entender esa racionalidad desde esa perspectiva intersubjetiva, sino que también sería importante interpretarla desde una perspectiva, digamos, referida a la colectividad. Y me explico ahora, ¿no? La razonabilidad, en un segundo sentido, haría referencia, por ejemplo, al procedimiento defensivo, más que nada. Es decir, un procedimiento defensivo que nos permita señalar o afirmar que no resulta ni social ni jurídicamente razonable utilizar un medio defensivo cuando causa un daño absolutamente desproporcionado, ¿no? Cuando causa un daño absolutamente desproporcionado. Entonces, si tenemos esa primera noción de razonabilidad, entendida como una razonabilidad intersubjetiva, una razonabilidad, digamos, entendida, que nos permite entender la razonabilidad como algo conforme a la razón, una perspectiva más intersubjetiva, y una segunda noción de razonabilidad como una razonabilidad del procedimiento defensivo que permita excluir la extrema desproporción, ¿no? Entonces vemos que la razonabilidad puede ya desempeñar esas funciones restrictivas en el ámbito de la legítima defensa, que es básicamente lo que queríamos, sin necesidad de acudir a la proporcionalidad, pero sí a la necesidad para limitar la extrema desproporción, ¿no? Bueno, yo no tengo más que señalar, solamente he querido exponer algunas ideas bastante generales sobre las fundamentaciones, sobre algunas cosas concretas que podríamos aplicar a nuestra regulación nacional. Y sin más, agradezco la posibilidad de estar frente a ustedes, estar con ustedes y sin más, Luis, te agradezco y te cedo la palabra en caso de alguien quiera hacer algún tipo de pregunta o comentario sobre algo que se haya podido decir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alfredo, por tu brillante exposición. Gracias también por los al día, por los pensamientos actuales de Roxy, de Greco. Voy a hacer un par de preguntas o intervenciones que quisieran hacer sobre tu disertación, por favor, para después hacerte una presentación de un agradecimiento particular del equipo Proyecto 024. Entonces, quiero preguntar, dar la palabra, si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta sobre la exposición de Alfredo, por favor. ¿Alguien quiere, por favor, intervenir? No sé si puede levantar su mano, con gusto, para poder, obviamente, darle la palabra y que Alfredo pueda retroalimentar o pueda también escuchar su opinión, por favor. Vamos a ver en el chat. Sí, ¿alguna posición? No tenemos por el momento ninguna pregunta, Alfredo, por acá del chat. Quizás algún tema, quizás para poder cerrar el tema de tu brillante exposición, que algún tipo de recomendación de ley referenda en el ámbito de la legislación penal nacional. Claro, está don Percy Castillo, para ahí una pregunta por ahí. Don Percy, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto tenerlo nuevamente por acá. No sé si usted quiere intervenir en la palabra, por favor, don Percy. Sí, ante todos tengan ustedes muy buenas noches. Doctor, muy ilustrativo su
su tema. Ha habido un caso concreto y que también ha salido a nivel nacional cuando una persona inimputable se presentó en una iglesia que tenía una arma donde él ni siquiera podía manipular bien esta arma, pero había bastantes personas, ya entre niños, personas de tercera edad, porque estaba llena la iglesia. En ese caso, si hubiera intervenido un efectivo policial y lo hubiera neutralizado, en sí lo hubiera matado, había un grado de eximente en ese caso por parte del efectivo policial. Estaba bien su intervención del efectivo policial porque podemos ver que había bastantes personas dentro de la iglesia. Esa es mi pregunta. Pues muy interesante la pregunta. Yo creo sinceramente que en el ámbito de la actuación, por ejemplo, de las autoridades policiales, hablar de legítima defensa no sé si sea lo más correcto. Por ejemplo, aquí en España, el profesor Diego Luzón señala que cuando estamos ante actividades, por ejemplo, de policías o de cuerpos de seguridad, directamente no se puede aplicar la legítima defensa. Justamente como estamos ante personas que tienen una especial relación con el uso de la fuerza, y en la medida que eso es así, deben estar especialmente entrenados, no se puede exigir lo mismo al supuesto en el que a un particular se le permite el uso de la fuerza que a un especialista se le permite el uso de la fuerza. Por lo tanto, por ejemplo, en esos supuestos, por ejemplo, el policía estaría, por ejemplo, regido o regiría su conducta por la causa de justificación del ejercicio legítimo de un cargo, por ejemplo, ¿no? Que en el ámbito concreto, por ejemplo, de la labor policial o de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, tiene mayores limitaciones que la legítima defensa, ¿no? A mí me parece, además de eso, razonable porque frecuentemente las autoridades policiales tienen acceso pues a armas, por ejemplo, y no solamente a eso, sino también a mecanismos o técnicas, por ejemplo, de neutralización frente a ataques de imputables o inimputables. Así que, en principio, yo diría, por ejemplo, que si se trata de un supuesto en el que esa persona, ese funcionario, ese policía, pues ha tenido que, no sé si matarlo, no sé qué habrá pasado en ese caso concreto, pero por ejemplo, se le exige más en cuanto a la necesidad. Eh, Ciertamente, eh, no se puede equiparar, por ejemplo, la agresión actual de la legítima defensa eh, que rige justamente esta cosa de justificación con otros supuestos en los que, por ejemplo, que caracterizan al ejercicio legítimo de un cargo, como por ejemplo la amenaza de un daño grave, por ejemplo, que no sea mediano o leve, sino que tiene que ser grave, por ejemplo, que esa amenaza sea inmediata, que suponga, por ejemplo, la posibilidad de causar un daño irreparable. Son elementos, por ejemplo, que faltan desarrollar en la doctrina, pero que posiblemente no sean lo mismo que la agresión actual de la legítima defensa, ¿no? Y otra cosa que caracteriza al ejercicio de un cargo son los bienes protegibles, porque en la legítima defensa, como se mencionó en su momento, no solamente se protegen estrictamente bienes jurídicos individuales, mientras que el ejercicio de un cargo, por ejemplo, que ampararía la actuación de un policía, por ejemplo, se protegen bienes individuales, por ejemplo, bienes patrimoniales o bienes colectivos, ¿no? Tanto uno como otro rige la necesidad. Entonces, la cuestión de la necesidad no se pierde porque sea un policía o porque sea un particular. Posiblemente en la posibilidad de actuación policial sí sea un criterio tomar en cuenta la oportunidad de los medios, ¿no? Que sean realmente oportunos justamente para evitar o para contraponerse a la amenaza de ese daño grave o inmediato. En caso de que, por ejemplo, se termine matando a esa persona, es absolutamente probable que suceda, pero digamos que los requisitos para llegar a ese punto son mucho más exigentes que el que se realizaría a un particular, ¿no? En ese caso, no creo que estemos ante una legítima defensa,
posiblemente solo ante una causa de justificación del ejercicio de un cargo, y en la medida, si no recuerdo mal, que se trata de una causa de justificación de la acción, si bien es cierto, justificaría la acción, el resultado sería penalmente irrelevante, pero jurídico generalmente relevante, y por lo tanto, por ejemplo, ese policía tendría eventualmente que reparar, por ejemplo, a las víctimas o a los familiares de esa persona, ¿no? Eso podría decir con respecto a esa cuestión, a la cuestión que pregunta el compañero. Muchas gracias, Alfredo, por tu respuesta. Muchas gracias a los doctores por la consulta. Alfredo, sé que son cerca de las 2 de la mañana ya por allá, por España. Yo te quería agradecer en nombre de todo el equipo Proyecto Cero la gentileza de habernos acompañado, dando las posturas actuales de la legítima defensa, de Roxin, de Greco, y quería justamente hacerte un pequeño presente antes de las palabras de despedida que hemos hecho como un homenaje, aunque sea virtual para ti, del equipo Proyecto 024, ojalá te guste. Tu tema ha sido bastante importante de introducción también para el próximo sexta conferencia magistral que nos acompaña, profesor español y también colombiano sobre la escuela penalista, sobre teoría del delito, y quería justamente darte un pequeño presente en nombre del equipo 024 antes de tu despedida. Ojalá te pueda gustar, un pequeño presente del muchas equipo. Gracias. Ahí va, ojalá te guste. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor, y veo llegar el día que tanto esperé. Nos graduamos, un año terminó. Gracias Dios. Nada, querido Alfredo, ojalá te haya gustado Luis, un pequeño homenaje. Muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación. Me siento muy contento por participar en tu proyecto, así que agradezco mucho el interés de los participantes, y espero que sigan manifestando ese interés con los próximos eventos que organices. Así que solamente desear lo mejor a todos, desear que estén bien de salud y que las cosas mejoren para todos en todos los ámbitos de la vida, y bueno, seguramente, y eso espero, ojalá cuando mejore la situación, pues vernos personalmente por allá y poder seguir siempre de manera permanente conversando y discutiendo y intercambiando opiniones y aprendiendo, principalmente, que es lo más importante, aprendiendo derecho penal, ¿no? Así que sin más, yo, Luis, te agradezco muchísimo y sería hasta una próxima oportunidad. No, a ti, querido Alfredo, muy agradecido, y de verdad que un justo homenaje para todo tu desarrollo, que lo he seguido de cerca, de verdad que estamos muy contentos, eres un justo representante del Perú allá en España, y invito a todos los amigos para la sexta conferencia magistral que nos acompaña un profesor español y también colombiano sobre escuelas penalistas, teoría general del delito, para justamente el mes de junio. Alfredo, un saludo a la distancia, muy agradecido, Dios te bendiga, mucha salud y bendiciones, querido Alfredo. Igualmente. Gracias. Saludos para todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Muy agradecidos con todos también. Gracias. Buenas noches.